equipo para servirle a Dios. Bueno, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Una vez más, continuando con el taller, qué hacer con las crisis y los problemas, cómo vamos a resolver y manejar nuestras crisis y nuestros problemas, que ya sabemos que todos las tenemos, tanto los que están en Cristo como los que no están en Cristo. La semana pasada nosotros terminamos esta parte del tema sabiendo y conociendo lo que es la diferencia entre quebrantamiento y sufrimiento, que dijimos que sufrimiento es cuando el conflicto te arropa y estás entronizando tu yo, ¿verdad? Y te consideras víctima, te consideras que todos están contra ti, y nos rebelamos contra Dios quejándonos, y el enemigo sigue atacando con tormentos, nos trae ansiedad, nos trae angustia, y el problema crece, y lo más probable es que se vuelva a repetir. Cuando es un sufrimiento, nosotros no vinimos a sufrir, nosotros vinimos a ser transformados para ser sanados en Cristo Jesús, ¿ok? Y quebrantamiento es cuando buscamos la dirección de Dios para ver qué pasa, qué quiere tratar el Señor con nosotros. Recuérdense que uno de los nombres que le dimos al quebrantamiento es trato de Dios, porque con cada problema, cada crisis, cada circunstancia, el Señor trata con nosotros. ¿Y qué representa ese trato? Ese trato representa que nosotros nos vamos a poner a cuentas con el Señor, nos vamos a humillar delante de Él para ver qué es lo que quiere, y así nosotros poder salir más rápidos del problema, que quiere tratar, que quiere cambiar en nuestro carácter, y sabiendo que nosotros somos pecadores. Eso es algo básico, ¿verdad? Fíjense que en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, eso no lo sabemos de memoria, ¿ok? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando nosotros enfocamos el quebrantamiento delante de Dios, que dejamos de ser víctimas, ¿verdad? Pero mira lo que me hicieron, pero mira esto, pero es que yo no merezco esto, pero es que me maltratan, y también que yo me porté, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo pasamos a 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarse en este punto que estamos estudiando? ¿Perdón? Rendirse, correcto. Humillarse es rendirse. ¿Y cuándo nos rendimos? Cuando dejamos de quejarnos, cuando dejamos de defendernos, cuando empezamos a romper, dejamos que el Señor rompa esa cáscara para que el Espíritu fluya. Entonces ahí es si se humillare, y fíjense que dice mi pueblo. No es, muchas veces nosotros decimos para Venezuela, no, es que Venezuela se tiene que humillar delante de Dios. Es verdad, se tienen que humillar delante de Dios, pero cuando sean su pueblo. Por eso es que tenemos que evangelizar, ¿ok? Porque somos nosotros, su pueblo, el que Él trata, el que Él transforma, el que Él va a ir llevándolo de victoria en victoria, ¿ok? Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Los únicos que invocamos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores somos su pueblo, ¿ok? Y oraren y buscaren mi rostro. Buscar el rostro significa que nosotros damos la cara delante del Señor con nuestros problemas. Aquí estoy, Señor. Reconozco, si me humillo, que soy pecador. Una de las bases principales para nosotros salir del quebranto es reconocer que somos pecadores, porque muchas veces tenemos un problema y empezamos a defender, o no, pero es que yo no lo hice, no, pero es que eso no fue así, es que yo lo hice por tal cosa, ¿ok? Entonces, buscar el rostro es enfrentar el problema y decir: aquí estoy, Señor, dime cuál fue mi falla y de qué tengo que arrepentirme. Y irnos al arrepentimiento. Y entonces cuando dice el Señor, entonces Él oirá. Él no va a oír, el Señor no va a oír nuestras quejas, nuestros lamentos, sino nuestro arrepentimiento, nuestra conciencia de pecado, para que Él va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. ¿Cómo la va a sanar? Puede ser una sanidad física, puede ser una sanidad emocional, nos va a liberar de las heridas
Y ya cuando veamos las situaciones que antes nos pasaban y nos molestaban, ya no nos van a molestar como antes, porque hemos sido sanos, ¿ok? Dijimos también que hay personas que han sufrido mucho, pero no han sido quebrantadas. O sea, personas que viven de problema en problema, pero no se han dejado tratar por el Señor. No se han dejado tratar por el Señor. Y hay otras personas que han sido quebrantadas, se han dejado tratar por el Señor y no reflejan ni espíritu de víctima, ni apariencias de víctima, ¿verdad? Ni tienen espíritu de conmiseración, ni se ven envejecidas, y ahí arrastrando con los problemas. Como por ejemplo, que saludan a una persona y le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Bueno, ahí llevándola, poquito a poco, ¿es verdad? Entonces, porque cargan el sufrimiento. La ventaja que tenemos nosotros con la palabra de Dios y con la comunión con el Señor es que nosotros llevamos todo eso al Señor y no lo cargamos nosotros, ¿verdad que sí? Porque el Señor dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si usted anda o si andamos con cara de limón, todos ahí quejando, entonces porque no hemos hecho caso a este texto bíblico que dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Por qué nos hace descansar? Porque descargamos lo que nos pasa y estamos buscando su rostro para que Él nos diga qué es lo que sucede, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy pasando por este quebrantamiento? Por esta prueba, por este desierto, como usted lo llama, usted coge el nombre que quiera, por esta disciplina. El domingo pasado vimos que también le llamamos disciplina, ¿verdad? Y la disciplina viene de una palabra que tiene que ver con discípulos. O sea, el discípulo se disciplina porque es una enseñanza, ¿ok? Fíjense que cuando nosotros llevamos nuestras crisis delante del Señor, nosotros vamos a ser enseñados y tenemos un aprendizaje para servir al Señor. O sea, esto no es en vano, no es en vano. Toda prueba que usted pasa, toda dificultad, usted le va a servir para ayudar a otras personas en el futuro, para lo que Dios tiene destinado y predestinado para usted, ¿ok? A veces tenemos quebrantos, ¿verdad?, por malas decisiones. Y dice la Biblia que lo que se siembra, se cosecha, ¿ok? Si nosotros sembramos cosas malas, sembramos pecado, vamos a cosechar problemas. Nosotros debemos examinarnos que si estamos cosechando muchos problemas, entonces tenemos que analizar cuál ha sido mi semilla, qué es lo que yo he sembrado, ¿ok? Vamos a leer. Hay un pasaje bíblico que lo repite la Biblia, el Nuevo Testamento, 4 veces. ¿Y por qué? Porque es un pasaje muy significativo, que es acerca del vaso de alabastro, de lo que es quebrar el vaso de alabastro delante del Señor. Y esto para los que están anotando lo podemos leer de tarea en Marcos 14:13, Mateo 26:7, Lucas 7:37 y Juan 12:1. Entonces, este pasaje es tan importante que el Señor dijo que pasará lo que sea, pero que ese relato se iba a difundir en todo el mundo por todas las generaciones. Vamos a leerlo, que es el Marcos 14:13. Vamos a leer Marcos. Aquí notado, puede ser. Aquí está. Marcos 14:13. Dice así. Marcos 14:13. Me equivoqué con la cita. Vamos a ver Mateo 26:7, que habla del vaso de alabastro. 26:7. Ajá, Mateo 26:7. A ver, aquí tengo que chequear porque me confundí. 26:7 dice. No está.
No sé qué pasó aquí. Bueno, lo cierto es, si alguien consigue la del vaso de alabastro, por favor me levanta la mano y lo lee. Ajá, ¿quién lo consiguió? Ajá. Mateo 26:7. Ok, léelo. Con una mujer con un vaso de alabastro, Ajá, adelante. una en un costón, Ajá. y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a un buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Amén. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Entonces, fíjense, vamos a leer de tarea. En los cuatro evangelios aparece este pasaje del vaso de alabastro. Y hay en uno de los pasajes, porque yo lo leí cuando estaba repasando el tema, donde dice que ella quebró su vaso de alabastro. Quebrar el vaso de alabastro representa lo que nosotros estamos viendo en la lámina, ¿verdad? Que nosotros llevamos el quebrantamiento al Señor y se quiebra algo de nosotros, nos rendimos al Señor y decimos: Señor, he pecado, me arrepiento, voy a hacer lo que tú me dices en tu palabra. Entonces, nosotros podemos ver que el Señor le interesa el alma quebrantada, el alma que se deja tratar por el Señor, el alma que deja salir el aroma y la fragancia del Espíritu Santo, porque de ahí depende nuestro servicio. Cuando nosotros somos quebrantados, quebramos nuestro vaso de alabastro delante del Señor, entonces el Espíritu fluye a través del alma. ¿Y a dónde nosotros queremos llegar? Que el Espíritu gobierne el alma, no que el alma gobierne el Espíritu. Cuando el Espíritu gobierna el alma es porque hemos sido muy tratados por el Señor. Y el trato del Señor es diario, es continuo, es todos los días, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser por un problemón. No, simplemente son situaciones que se las leí el otro día y se las voy a recordar de nuevo. Que son situaciones anormales de nuestra conducta y nuestro carácter. A veces son quebrantamientos que nos destruyen todo de una sola vez, pero otras veces los que son cotidianos y diarios son, por ejemplo, una rabia, celos, ira, tristeza, depresión, envidia, ¿verdad? Que sintamos envidia por alguna persona, alguna circunstancia, tengamos angustia, temores, ¿ok? Sintamos fastidio por alguna situación recurrente, tengamos un llanto incontrolable, una necesidad de ser amado, ¿verdad? Podemos ser quebrantados por necesidad de ser amados, por dolor, por pérdida del gozo, pérdida de la paz, que nos sentimos duramente criticados, con ansiedad, con rebeldía, desamparo. Todas esas son situaciones que nosotros tenemos que ponerle atención. Si cambió su ánimo en este día, pues vamos al Señor para ser tratados en eso. Puede ser también un desgaste físico, puede ser un agotamiento, una decepción, pensamientos negativos. Muchas veces nosotros somos quebrantados porque tenemos pensamientos negativos, y los pensamientos negativos decimos: bueno, ok, yo los llevo cautivo a la obediencia de Cristo, pero tenemos que llevarlo al Señor y decirle al Señor: Señor, ¿de dónde vienen estos pensamientos negativos? ¿Cuál es la raíz? Sabemos que vienen del enemigo, pero ¿cuál fue la puerta de entrada para que yo no pueda vencer esos pensamientos negativos, verdad? También puede ser un quebrantamiento que me sienta condenado, que me sienta que no valgo nada, me siento condenado, me siento al punto de creer que pierdo mi salvación, o que no soy digna del Señor, no soy digno del Señor. Puede ser un quebranto, un llamado de alerta, una impresión en el espíritu de miedo, que nosotros podamos sentir un miedo, un temor. Entonces voy al Señor a ver qué es lo que el Señor quiere, ¿ok? Y por extraño que parezca, ¿verdad? Muchos están atesorando el vaso de alabastro. ¿Qué representa el vaso de alabastro en nuestra vida? Lo dijo la pastora esta mañana en un texto que hoy vamos a utilizar de nuevo.
El vaso de alabastro representa nuestra propia vida. Muchas veces nosotros no nos queremos dejar herir, no nos queremos dejar transformar por el Señor. Y dice en Marcos 8:35 que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces, ¿cómo amamos y atesoramos la vida de la cáscara? Porque la vida para nosotros es la cáscara, pero la vida para el Señor es el Espíritu, ¿verdad que sí? Esa es la vida, porque es la vida eterna. Entonces, ¿cómo amamos y atesoramos la vida? Cuando nosotros tenemos expresiones que murmuramos y decimos, pues yo no quiero sufrir más. Pues si está sufriendo es porque no ha ido a la fuente correcta a ver qué pasa con eso y transformarlo en trato del Señor. ¿Cuándo voy a ser feliz? Una vez atendí a una muchacha que ella decía, pero Mirta, ¿cuándo es que yo voy a ser feliz? Y yo le dije, pero es que tú no has venido al Evangelio a ser feliz, tú has venido a buscar a Cristo, porque la felicidad en el mundo no existe, existe es en el Señor. ¿Ok? Existe en el Señor, no es que yo vengo a ser feliz. También atesoramos nuestra vida cuando decimos, es que es horrible lo que me ha pasado, y te quejas y te quejas y te quejas con un espíritu de víctima, ¿verdad? Entonces muchas veces se evaden y buscan atajos porque no quieren sufrir. Y saben una cosa, que cuando nosotros buscamos al Señor, como dice en segunda de Crónicas, y vamos al Señor, mira, apenas nos arrodillamos, empezamos a descargar nuestro corazón delante del Señor, ya viene la revelación de Dios a nosotros y el sufrimiento se va, y lo que queda es el trato de Dios cuando nosotros entendemos por qué nos está pasando esto. ¿Ok? Dios nos lleva al final de nuestros recursos para tratar con el yo y quebrantar el yo. En algunas personas o en algunos momentos de nuestra vida es más fuerte que en otros, ¿verdad? Pero muchas veces expresamos, yo no aguanto más. Señor, ya yo no aguanto más. No sé qué hacer. Me quiero morir. Las personas expresan, me quiero morir. Señor, se te pasó la mano. Este problema rebasó mi fuerza, ya yo no puedo más. ¿Ok? Esto yo no lo merezco. Cuando digo esto yo no lo merezco, pues entonces estoy negando que soy pecadora. Señor, si me está pasando esto, entonces yo debo ir a ti. Aquí hay una frase que se dice mucho, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y una que yo dije una vez, yo le dije, oye Señor, pero esto está muy intenso, yo no he matado a nadie. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Entonces, yo no he matado a nadie. El Señor quería matar mi alma y lo logró en algunas áreas, y todavía me queda, ¿verdad? Entonces a veces decimos, ¿por qué tan seguido? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué no entiendo? Entonces vamos al Señor y el Señor va a revelar. Nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo no se defendió. Fíjense, nosotros tenemos que tomar este ejemplo cuando estamos pasando por crisis y pruebas, de no defendernos, sino decirle, mira Señor, yo quiero que tú me digas qué es lo que quieres de mí. Fíjense que en Juan 18:11 dice, Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Eso le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Pedro quiso defender a Jesús del quebrantamiento. Eso se leyó esta mañana en el mensaje. Pero el Señor rehusó su defensa porque primero estaba la voluntad del Padre. Entonces, no hacemos nada con defendernos. Lo hacemos todo si nos rendimos. Fíjense que el Señor no quiso aliviar su quebranto, su prueba, que ni siquiera en la cruz Él aceptó el vinagre y la hiel que le estaban dando. ¿Sabe para qué le daban vinagre y hiel? Para aliviar su dolor. Entonces el Señor Jesucristo no quiso pasar por su prueba, por su quebranto, como le decía al Padre que tenía que pasar. ¿Ok? Vamos a leer Mateo 16:21.
Mateo 16, 21. Aquí está. A ver si esta sí la anoté. Esta fue la cita que se leyó esta mañana, ¿no? Que dice, estamos hablando de que no nos vamos a defender, vamos a rendirnos, vamos a aceptar que somos pecadores y que tenemos problemas. El problema de la defensa es muy evidente en cada uno de nosotros y eso lo podemos ver apenas hablando en una conversación. Siempre queremos ganar, siempre queremos tener la razón. Eso es una defensa, ¿ok? Y tiene su raíz. Entonces fíjense, en Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ok? Entonces, fíjense que el Señor reprendió a Pedro porque él tenía que ir a padecer de los ancianos, principales, sacerdotes y escribas. Y muchas veces cuando el Señor nos está preparando para el servicio, nosotros vamos a padecer de las autoridades, porque si vas a ser autoridad, vas a tener que ser procesado por una autoridad, ¿ok? Entonces no es nada de extrañar si tenemos algún problema, alguna dificultad, que se rompe, vamos a decir, la luna de miel, ¿verdad?, con las autoridades, porque el Señor le pasó, el Señor lo hizo y él no se defendió, simplemente fue, tomó su camino y siguió a Jerusalén, porque él tenía que padecer, aquí dice la palabra, padecer de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes. No nos extrañemos cuando una autoridad nos reprenda, cuando una autoridad nos corrija, porque es necesario. Y fíjense que el Señor dice aquí que era necesario. Entonces nosotros debemos ser valientes y entendidos para no caer en rebelión contra la mano de Dios. Porque cuando nos defendemos, caemos en rebelión contra la mano de Dios y el Señor nos sigue. Eso se detiene, pero ¿qué pasa? Se vuelve a repetir el quebranto. Vamos a pasar a otro punto que dice, impedimentos que están en el alma no renovada que Dios tiene que tratar. Vamos a ver si aquí nos salen algunas tareas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos impedimentos que están en el alma no renovada? Lo primero que tengo aquí anotado es la rebeldía. Dios va a tratar con nuestra rebeldía. ¿Cómo lo va a tratar? Bueno, vamos a recibir humillaciones, vamos a recibir reclamos, a lo mejor reclamos de una manera fuerte que pensamos que no lo merecemos. Vamos a tener contiendas con las autoridades, bien sea papá, maestros, líderes, pastores, etcétera, ¿verdad? Él va a tratar con nuestra desobediencia y con nuestra indisciplina y falta de sujeción. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que leer varias veces en el año, por lo menos una o dos veces en el año, el libro de autoridad espiritual, porque eso nos refresca dónde estamos parados y a quién nos vamos a sujetar. En la rebelión puede ser expresa o tácita. Yo me puedo rebelar y puedo discutir cualquier cosa, pero tácita puede ser que me manden a hacer algo y yo lo haga por obedecer, pero estoy molesta. Entonces allí hay una rebelión. Entonces eso es algo que Dios tiene que tratar con nosotros. También en esa cáscara está el orgullo, el amor propio desmedido, la presunción, la vanidad y la altivez, la superioridad, el menosprecio a los demás. Muchas veces decimos, no, yo no tengo orgullo, pero menospreciamos a los demás porque no tienen el nivel espiritual que nosotros conocemos, o no nos entienden, o simplemente no los vemos como que si estamos viendo a Jesucristo, sino como poca cosa. Dios va a tratar eso en el alma no quebrantada. La jactancia, la fanfaronería, ¿verdad? Cuando somos muy charlatanes y decimos todo lo que tenemos y lo que poseemos y lo que hacemos y las cosas buenas,
que hacemos, eso Dios también lo va a tratar con nosotros. La altanería, los pactos que las personas tienen de que hay personas que dicen, bueno, a mí nadie me va a ver llorando. Eso es parte del orgullo, porque si el Señor hizo las lágrimas, entonces nosotros tenemos que el llorar es un desahogo del alma, ¿ok? Es un desahogo del alma, y el Señor Jesucristo lloró. Entonces eso de que los hombres no lloran es falso totalmente, ¿verdad? Es una falta de humildad. También Dios va a tratar con nosotros la falta de humildad. Otra cosa que puede estar en el alma es la astucia. Fíjense que estoy hablando de pecados de conducta, pecados de carácter. La astucia es la habilidad para engañar, para sacar provecho y manipulación. A veces nosotros hacemos un favor o hacemos algo con la intención de sacarle provecho más adelante. Eso es astucia. No lo estamos haciendo de manera limpia. O manipulamos, tratamos la situación de tal manera de yo sacar mi propio beneficio o lo que yo quiero. Se hace a mi manera. La manipulación es hacerlo a mi manera. Sea como sea, me tengo que llevar por delante lo que sea, pero lo hago como yo quiero. Otra cosa que el Señor trata en el alma es la avaricia. Es el afán de adquirir y poseer riquezas aún deshonestas para atesorarlas, codiciar los bienes de los demás, tacañería, mezquindad, usura, ¿verdad? Y la ambición de dinero te puede llevar a la brujería. Por eso muchas veces la gente va a los brujos para ver qué le depara el futuro, si va a tener éxito en lo que está haciendo, si va a tener éxito en el trabajo, etcétera, etcétera. Esta ambición también te puede llevar a los juegos de azar, ¿ok? O a la prostitución, al robo, a la viveza criolla. Entonces todo esto el Señor lo tiene que trabajar, lo tiene que tratar en el alma no quebrantada. Y eso poquito a poco Dios lo va haciendo. Se van a presentar circunstancias, Dios va a mover las cosas, y lo que tenemos es que tener claro que hay este punto en la palabra de Dios que es el trato de Dios y el quebrantamiento. También Dios va a tratar con nosotros con la prontitud de acción, ¿verdad? Cuando una persona habla demasiado, quiere llevar la delantera en un grupo de conversación, tiene un afán muy grande de ser aprobado y que se sepa todo lo bueno que hace. Entonces Dios va a tratar con eso. Por ejemplo, yo hablaba mucho, bueno, todavía hablo, ¿no? Pero entonces yo iba a las reuniones de líderes y bueno, yo quería hablar de todo lo que Dios me estaba mostrando y todo lo que yo estaba aprendiendo y decía, y apenas alguien hablaba y yo quería darle el consejo, y me dieron unos trancazos más duros, y yo le decía, pero Señor, si yo lo que estoy diciendo, yo iba a hablar con el Señor, yo le decía, Señor, pero si yo lo que estoy diciendo es verdad, es lo que tú me has revelado, y entonces, ¿qué hago yo ahí? Entonces yo me rebelé, y yo decía, yo no voy más a esa reunión, no voy a ir más. Entonces, bueno, me jalaron la oreja y tuve que ir otra vez, ¿no? Entonces, entonces yo entendí, y una vez el Señor me dijo, cállate. Cállate, ¿no? Entonces, no, yo, ¿cómo? Yo voy a ir a una reunión de líderes y yo no voy a hablar. Entonces, el Señor me dijo, no, tú no vas a hablar, tú te vas a quedar callado. Entonces, no entendí, pero obedecí, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos entender para obedecer. No, tenemos que obedecer sin entender muchas veces. Dios no nos ha llamado a entender, nos ha llamado a obedecer. Entonces, bueno, me quedé callada y no hablaba. Yo decía, bueno, me quedo callada, eso es lo que el Señor quiere. Y después fue una hermana, pero yo no entendía, ¿no? Entonces fue una persona a promocionar un libro a la iglesia que ella había hecho y todo, entonces le dieron su lugar y toda esa cosa, y ella contó un testimonio parecido a lo que me estaba pasando. Ella dijo, mire hermano, yo tenía todo esto guardado y yo quería hablar en los grupos y no me dejaban, y el Señor me quebrantó muchísimo, y era que el Señor quería que yo escribiera este libro, dice la hermana. Y yo dije, ok, entonces lo que yo no lo tengo que estar diciendo, yo tengo que escribirlo, ¿no? Entonces ahí entendí
que el Señor estaba tratando mi prontitud de acción y el hablar demasiado. Nosotros tenemos que saber cuándo decimos la idolatría, porque me duele mucho esa situación. Entonces debo analizarla, arrepentirme y renunciar a esa idolatría. Y además, lo que siempre decimos, decirle: Señor, ¿por qué idolatro a esta persona? ¿Dónde fue la puerta abierta para que yo sea idólatra con esta persona? Porque somos idólatras con una persona porque tenemos carencias. Entonces tenemos que ir atrás a sanar las carencias que tenemos para poder salir de la idolatría, porque nos podemos arrepentir de la idolatría. Sí, yo tengo idolatría, pero si no sano lo de atrás, se vuelve a repetir, a lo mejor con otra persona. ¿Ok? En estos días atendí a una persona que me dijo: no, mira, el Señor me dijo que yo tenía idolatría con ella, con su esposa, ¿no? Yo tenía idolatría y bueno, y me arrepentí, pero no ha salido del problema. ¿Por qué? Porque yo decía para mí, pero es que él tiene idolatría es por las raíces que trae de su mamá. Su mamá lo abandonó, su mamá no lo crió como él quería, no le dio amor, no le dio ternura, entonces tiene que tener idolatría con la esposa. ¿Ok? Entonces tenemos que ir siempre a la raíz. Vamos a hacer este otro puntico para dejarlo hasta aquí. También Dios trata quebrantos económicos. ¿Por qué? Porque no tuvimos un padre proveedor e hicimos pacto de independencia y de ser nosotros mismos nuestros proveedores. ¿Ok? Entonces, si tenemos una crisis económica, vamos a ver qué es lo que Dios quiere en esta área para que el Señor nos trate. Porque esté como esté el país, el Señor siempre va a ser nuestro proveedor. Y si no tenemos nada, entonces vamos a ver por qué no tenemos nada. El Señor nos lo va a decir. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlos hasta aquí para continuar con este mismo tema la semana que viene. Un equipo para servirle a Dios.